Hermanos, Lucas capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 18 al versículo 27. Dice las Escrituras: estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Padre, te damos gracias una vez más. Queremos que tú abras nuestros corazones para escuchar tu palabra. Abra, Señor, nuestra mente, abra nuestro ser, nuestra alma, disponga nuestros corazones para que tu palabra expuesta el día de hoy, Señor, pueda no solamente hallar cabida, sino producir vida al que está muerto en delitos y pecados, santificación a aquel que por tu gracia ha creído, Señor, y podamos verte a ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos más que el aire que respiramos, oh Dios, te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, vivimos en una época de apariencias. En redes sociales publicamos aquellas cosas que son dignas de likes. Mostramos lo que queremos que otros quieran ver. Y buscamos formar en la mente de los demás una imagen positiva de quienes somos, sea esta real o no. ¿Quién dice la gente que quién es usted? ¿Qué dicen los más cercanos acerca de quién es usted? Un hombre responsable, amable, en fin. En este pasaje nos adentraremos en la pregunta que hizo Herodes, que hicieron los discípulos en la barca, que hace mucha gente. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta a esta pregunta, hermanos, no solamente definirá la eternidad después de que usted muera, sino también la forma en que vivimos nuestra vida cotidiana mientras llega esa eternidad. Y eso lo vamos a ver en 3 puntos. Lo que dicen las multitudes de Jesús, lo que los discípulos dicen de Jesús, y lo que hacen los discípulos basado en lo que han dicho del Señor. Es que miremos en primer lugar lo que dicen las multitudes de Jesús. Versículo 18 dice que Jesús está orando a solas y estaba con él los discípulos. Cuando dice los discípulos, no es que estaban con él orando en ese momento, sino que él está probablemente en un sitio apartado, los discípulos lo están acompañados. En los otros evangelios se nos dice que el Señor está en Cesarea de Filipo, que es una región al norte de Galilea, y ustedes saben que siempre les hago un mapa imaginario. Por acá está el mar Mediterráneo, Galilea, por acá está Jerusalén, y acá en la parte norte está Cesarea de Filipo. Y caminando hacia alguna de las aldeas de Cesarea de Filipo, entonces surge esta conversación y el Señor le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen las multitudes que soy yo?
El verso 19, ellos responden, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Recordarán ustedes que en Malaquías el Señor había profetizado que antes de que viniera el Mesías iba a enviar la señal del profeta Elías. Y eso sucedió, pero no con Jesús, sino con Juan el Bautista. El Señor mismo lo dice. Herodes, en unos versículos anteriores, hizo exactamente la misma pregunta. En el capítulo 9, versículo 7, Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Quizá Jeremías, quizás Isaías, quizá Ezequiel, Daniel, en fin, alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Herodes tenía esa pregunta. Pero si usted se va mucho más atrás, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, del verso 22 al 25, que lo vimos en otra predicación, ellos están en la barca, se levanta una tempestad, el Señor la calma, y en el versículo 25 dice, ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y lo obedece? De manera que estamos en un texto donde se aborda una pregunta que Lucas está tratando de mostrarnos en todo el Evangelio de Lucas. ¿Quién es Jesús? Y para eso ofrecen estas respuestas que ya mencioné, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Definitivamente Jesús, hermanos, no era alguien común. No había forma de evadir la realidad de que Jesús era diferente y no es para menos. Todo lo que hacía, los milagros, las señales y demás cosas eran inocultables. Juan capítulo 3, en el versículo 1 y 2, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Aún los fariseos, los escribas y los saduceos, férreos enemigos de Cristo, estaban de acuerdo en que Jesús era alguien diferente. Por lo menos entendían que venía de Dios. Quizá no el Mesías, quizá no el Salvador, pero sí que venía del Señor. Jesús, hermanos, ha estado enseñando como alguien que tiene autoridad, está siendo alabado por todos, ha sacado demonios, ha sanado enfermos de lepra, paralíticos, ha resucitado personas, ha calmado tempestades, y el domingo anterior vimos que Jesús ha alimentado a más de 15,000 personas. En el capítulo 9, versículo 10. Es más que evidente que Jesús no era cualquiera. Y pese a las evidencias que llevarían a concluir que realmente Jesús es el Mesías, el Salvador, lejos de ello, le atribuyen todo ese poder y obras a cualquier cosa menos a que Él sea el Mesías. Él es algún profeta, Él es algún milagrero, Él es Juan el Bautista. Todo menos algo relacionado con el Hijo de Dios. Todo menos algo cercano a lo que Dios ya había prometido y que estaba cumpliendo. ¿Por qué? Juan capítulo 12, versículo 37 al 43. Dice el apóstol Juan, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías también dijo, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierte y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Juan está diciendo, hermanos, que hay esencialmente dos razones por las que, a pesar de los milagros y señales, no reconocían a Cristo como el Mesías. Primero, su corazón incrédulo. Y hermanos, la incredulidad, la negativa a creer, la negativa a recibir al Señor produce más dureza. Y la dureza que viene del Señor viene como una especie de juicio anticipado ante la dureza del corazón. Por eso Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Cada vez que nosotros decimos no, rechazamos al Señor, le estamos echando 1 kilo de cemento a nuestro corazón. ¿Y sabe qué hace el Señor? Coge el palustre y lo aplana, como un juicio anticipado. Pero la segunda razón que nos ofrece Juan es que, a pesar de que sabemos que es inocultable, que es inaplazable la realidad de que el Señor es el Mesías y que debemos rendirnos a Él, le tenemos miedo a los fariseos, le tenemos miedo a las personas, le tenemos miedo al que dirán, porque buscamos más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y esto era lo que pasaba con estas multitudes. Ven a Jesús, escuchan a Jesús, han recibido bendiciones del Señor, han sido alimentados, deberían arrepentirse, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque aman más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. De la misma forma, hermanos, hoy tenemos muchas definiciones acerca de Jesús. Muchas de ellas están lejos de la evidencia bíblica. Lo que se busca es ofrecer una visión de un Jesús más potable, más asequible, más humanista en términos filosóficos. El humanismo, hermanos, como sistema filosófico pone al hombre en el centro de todo. Él es el fin último de todas las cosas. El hombre es alguien bueno por naturaleza y Jesús en ese contexto existe por el hombre y para el hombre, para satisfacer al hombre y buscar la felicidad y plenitud del hombre. Y si bien en Cristo somos felices y plenos, Cristo no está en función de nosotros, nosotros estamos en función de Cristo. Y esto, hermano, resulta en visiones distorsionadas de Cristo como estas. Jesús es mi amuleto protector. Jesús es mi cómplice. Él es mi superhéroe que me rescata de todo sin que yo tenga que cambiar nada. Jesús solo quiere que yo me sienta bien conmigo mismo. Jesús es relación, no religión. Jesús es una especie de motivador personal, un coaching, un programador neurolingüístico. Es un amigo que nunca me corrige, siempre me da la razón, aun cuando yo incluso hasta le consulto de qué manera puedo pecar. Jesús es una especie de revolucionario social, un líder político que buscó la emancipación y liberación del pueblo de Israel de las manos del imperio yanqui romano. Y entonces toda la narrativa de Jesús, toda la vida de Jesús se utiliza como una especie de lente a través del cual nosotros empezamos a crear nuestro Jesús a nuestra imagen y semejanza. Y en algunos casos la visión que se tiene de Jesús llega a ser tan bizarra, tan extraña, como que Jesús es una especie de alienígena o un extraterrestre que vino a investigar cómo era que era la humanidad. Y así como vino, ascendió y se fue a su planeta de origen. Jesús es producto de múltiples conspiraciones. Cierto gobernante en nuestro país utiliza a Jesús como una especie de figura de coerción social para manipular la mente de la gente, utilizando algunas cosas de manera selectiva y estratégica de Cristo, y entonces a partir de ahí argumentar su discurso para poder llegar a la gente que tiene cierta visión o cercanía con el Señor. Y voy a citar algunos textos literales. Abro comillas, cuando Jesús era el mayor amante de la justicia social, era el mayor amante de los pobres, era el que percibía en sus manos los callos de las manos del trabajador, su padre el carpintero, su madre que era pobre. Cierro comillas. Abro comillas, quienes han hundido las reformas, gente que levanta la cruz pero volteada porque odian la justicia. Vemos a los pastores traicioneros, vendidos, escupiendo sobre Jesús el carpintero. Cierro comillas. Tercera y última cita, abro comillas. En la cruz de madera hecha por carpinteros trabajadores, crucificaron a un carpintero, a un obrero de nombre Jesús. Cierro comillas. Y cada una de estas expresiones de Jesús
bueno, no de Jesús, sobre Jesús, son utilizadas como un instrumento político para movilizar masas. Un revolucionario social, un libertador como Bolívar, un hombre antisistema, antirricos, anti todo lo que esta ideología quiera decir. Y la realidad es que cuando vamos a las Escrituras, ninguna de estas cosas es Jesús. Pero la gente se queda con esa visión de Jesús. Quizá por ignorancia, quizá por desconocimiento. Hay múltiples razones. Pero hermanos, si bien es cierto que sus principios y enseñanzas impactan cada área de nuestra vida, no por eso su fin último es ese tipo de cosas. No, bien lo dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Así es que, mis amados, la pregunta correcta no es ¿quién es Jesús para mí? Porque esa manera de preguntar nos obliga a responder de manera subjetiva. Para mí Jesús es tal cosa, para mí Jesús es tal cosa, para mí Jesús es tal cosa. ¿Quién dicen las multitudes que es Jesús? Y mis hermanos, vivimos en una época donde las multitudes están formando la realidad. En algún momento nos enseñaron, nos dijeron que todo lo que tenemos hoy en nuestra cultura es el resultado de una construcción social colectiva. Y es la sociedad la que construye su propio destino. Es la sociedad en general, los acuerdos sociales, los que definen nuestras realidades. Y estamos entregándole a esos grupos, a esos formadores de opinión, que nos digan cuál es la verdad de las cosas, de la sexualidad, de la familia, de la crianza, de tener o no tener hijos. Incluso de manera extrabíblica buscan definir quién es Jesús. Y nos estamos olvidando de que la palabra del Señor, Dios mismo es quien dice quién es Jesús. Él se reveló a nosotros. Y es conforme a las Escrituras que nosotros debiéramos responder esa pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Qué dice la Biblia sobre quién es Jesús? ¿Qué dice el testimonio de su propia vida de Cristo? ¿Qué dicen sus obras de Él? ¿Cuál es el testimonio que Él ha dado de sí mismo? ¿Qué dice el Padre sobre quién es Jesús? ¿Cuánto de mi percepción, cuánto de mi corazón está informado y arraigado en esa verdad de las Escrituras que me dice quién es Jesús? Nosotros experimentamos muchas bendiciones de forma subjetiva, pero quién es Jesús no es algo que yo, por mi propia opinión, debo definir. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El Señor pasa y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen las multitudes? Pero luego Él se desplaza de las multitudes y se centra en sus discípulos, y hay una razón para ellos, hermanos. Los discípulos han estado con Jesús de manera más cercana. Una cosa es lo que alguien de lejos, desde la tribuna, puede decir acerca del partido, y otra cosa es lo que los jugadores dicen del partido. Desde las tribunas todos somos estrategas, técnicos. Probablemente ayer en el partido de la Selección Colombia algunos estaban diciendo, no, esa selección no tiene futuro. Otros estaban diciendo, pero ¿por qué pasó para allá? Ese cambio era por acá. Eso usted lo hace muy bien desde la comodidad de su casa. Desde la comodidad de su sillón, con crispetas, gaseosa. Eso es genial. Pero usted no está corriendo la cancha. Usted no sabe qué significa recuperar un balón. Cómo centrar, cómo cabecear. Bueno, las multitudes pueden decir muchas cosas, pero los que están con Jesús, caminando con Él, comiendo con Él, andando con Él, siendo enseñados por Él, debieran tener otra respuesta. Y efectivamente la tienen. Pedro contesta, tú eres el Cristo de Dios. Esta palabra Cristo, hermanos, es la traducción griega para una palabra hebrea que es Mashiach o Mesaya, Mesías. Y ambas expresiones, tanto Cristo como Mesías, hacen referencia al ungido de Dios. La palabra ungir en el Antiguo Testamento tiene varios usos.
Uno de los usos comunes de la palabra ungir es cuando nosotros cogemos pomada o algún aceite o crema y nos frotamos la piel porque tenemos algún tipo de herida o simplemente porque no queremos que nuestra piel se vea rucia. Y nos echamos cremita. A eso se le conoce como ungir. Pero cuando se dedicaba a una persona para un oficio especial, especialmente 3 oficios, profeta, sacerdote o rey, alguien ungía a esa persona para ese oficio, y cuando se le ungía era una especie de declaración simbólica de dedicación a ese oficio. El Espíritu Santo se le daba a los profetas y en ese sentido eran ungidos por el Espíritu Santo para ellos ejercer la función de profeta. En el caso de los sacerdotes y los reyes, el Señor lo ungía a través de un sacerdote. La persona se arrodillaba, le echaban aceite y entonces a partir de ahí esa persona quedaba dedicada a ese oficio. Nosotros hoy por hoy en muchos círculos cristianos hemos hecho del ungir una actividad un tanto mística y en cierto sentido creo que raya en el límite del esoterismo. Y entonces cogemos aceite Johnson, porque no puede ser otro, o aceite de oliva para darle un toque. Oramos por el aceite y automáticamente el aceite se convierte en aceite ungido. Y ungimos las columnas, las paredes, los pisos, los techos. Ungimos un sartén, ungimos la ropa, ungimos un púlpito, compramos un piano y lo ungimos porque quién sabe qué demonio traiga ese piano. Y hemos descontextualizado totalmente esa palabra. Por eso el Señor cuando viene y lee Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para proclamar las buenas nuevas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Señor es el ungido, es el Mesías, es el elegido de Dios para traer salvación. Jesús es entonces nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro verdadero rey y Jesús es nuestro verdadero profeta. Él es el Cristo de Dios. Esta declaración, amados, es de suma importancia. Incluso yo creo que merecería un sermón completo. Pero básicamente, y aquí cito a un comentarista, un creyente verdadero es uno que está dispuesto, cuando quiera que sea necesario, a ir en contra de la opinión pública y expresar abiertamente una convicción que es contraria a la de las masas. En el mejor sentido de la palabra, el creyente está dispuesto a levantarse osadamente en favor de la verdad. Cierro comillas. En otras palabras, hermanos, no podemos pensar que somos discípulos de Cristo mientras al mismo tiempo pensamos de Jesús lo que el mundo piensa de Jesús. Los discípulos, al de estar cerca de Cristo, tienen una visión más cercana, real de quién Cristo es. Y cada discípulo, cada seguidor de Cristo debiera tener lo mismo. Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Jesús es mi Salvador. Son declaraciones que están más allá de una afirmación mental o cognitiva. ¿Qué tiene que pasar para que realmente lleguemos a esa convicción? Mateo capítulo 16 nos dice, versículos 17 al 19, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa declaración tan simple, entre comillas, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, no es una respuesta que el Señor diga, oh, estás teológicamente correcto, estás bíblicamente correcto. No, para llegar a esa conclusión, aunque parezca simple, se requiere que el Señor haga una obra en el corazón. Así es que, hermanos, todo lo que creemos sobre Jesús y quién es Él para nosotros, al final es una evidencia de la obra de Dios en mí. Mira cómo lo ponen otros textos. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice el Señor, por tanto les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Esa palabra anatema significa maldito o bajo maldición. Nadie puede decir que Jesús es un anatema.
Si es que realmente tiene el Espíritu, no. Si lo tiene, no puede decir eso. Y termina el texto diciendo, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. O sea, debe haber una obra previa del Espíritu en el corazón del hombre para que entonces pueda ver con claridad quién es Jesús. De lo contrario, cualquier idea que tenga de Cristo estará distorsionada por su propio pecado, por su propia opinión, por su propio sesgo. Mateo 11:27. Dice el Señor, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Entienden por qué necesitamos al Señor? No conoceremos al Padre y no conoceremos al Hijo si no es por el Padre, si no es por el Hijo. Juan capítulo 6, verso 44. Juan 6, 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Mis hermanos, aunque Pedro dijo lo que está bien, lo que es correcto, Pedro no entendió las implicaciones de ser el Mesías. Permíteme ilustrarle. A veces nosotros ejercemos algunas funciones en algún tipo de cargo o labor o trabajo. ¿Sí? Y ese cargo tiene unas responsabilidades, pero algunos cargos no solamente tienen una responsabilidad técnica, es decir, las funciones específicas que esa persona va a hacer en ese cargo, sino que también tiene una responsabilidad moral. ¿Por qué? Porque el cargo que ostenta no solamente tiene funciones técnicas, sino que tiene una función social. Se convierte en una especie de referencia o de marco para la sociedad que lo está viendo. En ese sentido, yo como padre, por ejemplo, yo no solamente tengo la función técnica de proveer y proteger a mi familia, sino que como padre, yo soy un ejemplo en un sentido para mis hijos. Ellos, todo lo que yo vea, lo van a hacer. A veces en los comportamientos y actitudes que tengo, se me olvida por completo que yo soy el papá. Y alguien me lo exige. Y yo puedo decir, sí, pero es que eso no es mi rol, esa persona es responsable. No, no es así. Ejemplo, otro ejemplo. Un tránsito que usted vea sin casco es cuestionable. No solamente por el hecho de que no lleva casco, sino por el uniforme que tiene. Las implicaciones, yo puedo decir, él es tránsito. Pero la manera como se está comportando al no llevar casco o al ir con casco pero en exceso de velocidad, él no está entendiendo las implicaciones que trae el hecho de que se comporte así ostentando el cargo o el título de agente de tránsito. A nuestro presidente se le cuestiona que él a veces se expresa de una manera no conveniente. Y la gente dice, mira, sí, tú tienes libre expresión. Pero es que usted es el presidente. Eso tiene unas implicaciones y unas connotaciones mucho más fuertes. Lo mismo es el Señor. Pedro dice, tú eres el Cristo, pero Pedro no está entendiendo cuáles son las implicaciones, porque el Señor luego dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos. Estas son las implicaciones de ser el Mesías. ¿Quién es Cristo? Él es el Mesías, ya está claro, está definido, Él es el Salvador. Pero con ese paquete vienen toda una serie de cosas que Pedro no entiende y ahorita vamos a profundizar en ello. Antes quiero preguntarte, ¿realmente conoces a Jesús como el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador? ¿Él es tu Salvador personal? ¿Cuántas descripciones tienes de Jesús en tu mente que se parecen más a tu psicólogo personal, tu amigo imaginario, que a la verdad de las Escrituras? Y estas preguntas, hermanos, son bien personales, pero las respuestas a estas preguntas, aun cuando sean bíblicamente correctas, serán puestas a prueba.
¿Qué significa eso? Nosotros no solamente debemos creer y pensar bíblicamente correctos, sino que nuestra vida Dios la va a utilizar para probar si eso que afirmamos con la boca y creemos de manera cognitiva realmente es una convicción en nuestros corazones. Y eso es lo que el Señor va a hacer a continuación. Si Cristo es el Mesías, si Él realmente es el Salvador, yo debo entonces vivir, hacer en consecuencia. Y esto nos introduce a nuestro tercer punto. ¿Qué hacen los discípulos con la identidad de Cristo? Jesús en el verso 21 les dice severamente que no dijeran esto a nadie, probablemente para no adelantar su muerte, probablemente para que no se vuelva una especie de escándalo público y entonces ellos digan, vea, se está usurpando el lugar de Herodes o del César y entonces lo maten antes de tiempo. La muerte de Cristo tenía un momento. Les encarga eso y luego les dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Lucas no lo escribe, pero sí lo escribe Mateo y Marcos. ¿Cómo responden ellos ante lo que el Señor les dice? En Marcos 8:32 y 33. Pedro es un poco impulsivo. Él quiere quedar bien todo el tiempo. Y ahí hay una buena enseñanza, hermanos. Guarde silencio. Guarde silencio. Tenía yo unos 11 años y vivíamos por Hualcalá y se acercó un señor, llevaba unas cajas de gaseosa. En ese tiempo el barrio Serranía apenas estaba en auge y crecimiento. Y entonces él dijo, mire, necesitamos, yo estaba en el parque y llegó él, mire, necesitamos a alguien que nos guíe a una dirección en Serranía, un negocio. Y yo, con el espíritu de Pedro, yo no sabía, no tenía ni idea de dónde quedaba eso. Pero yo dije, yo. Y él dijo, el que me lleve le doy 2,000 pesos. 11 años, 2,000 pesos. Y arrancamos. Y llegamos y no había nada. Parece que el Señor tenía que recoger una plata en ese lugar. El punto fue que no dimos con el lugar y el Señor me mira y me dice, tú me tienes que responder por la plata. Y yo le decía, ¿y yo por qué? Es que usted dijo que usted sabía. Hermanos, 11 años, me quitó la bicicleta, se la llevó para su negocio y me dijo, hasta que no me responda por mi plata, usted no se lleva la bicicleta. Llamé a mi mamá y mi mamá me dice, pero a usted ¿cómo se le ocurre? Pero mamá, yo pensaba, usted piensa mucho. Y a ella le tocó pagar 36,000 pesos, que en esa época significaban unos 3 o 4 días de trabajo. Rescata la bicicleta y yo, como buen campeón, me gané unos buenos y amorosos correazos. Pedro es impulsivo. Yo. Las ovejas, yo nunca te abandonaré. Yo jamás, yo no te voy a negar. El Señor dice, voy a padecer, y Pedro lo llama aparte y le dice. Entonces Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprender a Jesús. En otro texto dice, nunca tal acontezca que te pase eso. ¿Cómo que tú vas a morir? Tú eres el Mesías. Y miren cómo le responde el Señor. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Wow. Mis hermanos, Pedro no estaba poseído por el diablo en este momento, como algunos creen. Pero las palabras de Pedro expresaban exactamente lo mismo que Satanás expresó cuando tentó a Jesús en el desierto. ¿Quieres el reino? ¿Quieres todo? Híncate y adórame. Sencillo.
Simple y llano. Tú me adoras y automáticamente todos los reinos te pertenecen. Pedro estaba tratando de decirle al Mesías cómo debía ser Mesías, a su manera, no a la manera que Dios había determinado, no a la forma que él había revelado, sino conforme a lo que Pedro creía que tenía que ser el Mesías. Y en este caso sería gloria sin cruz. Es por eso que el Señor lo llama Satanás. No porque estuviera poseído. Su forma de pensar era terrenal, era similar a la del diablo. Si eres hijo de Dios, entonces toma esta gloria, solo tienes que adorarme. Tú no tienes que pasar por la cruz. Y entonces Jesús responde en el versículo 23 de Lucas 9: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí está, hermanos, la relación entre las implicaciones del Mesías en su función como Mesías y las implicaciones del discípulo en función del discípulo del Mesías. El Mesías iba a sufrir y ese camino que él iba a transitar es el mismo camino que cada discípulo tendrá que transitar si realmente quiere seguir al Señor. ¿Cristo es el Mesías? Si tú dices, sí, Él es el Mesías, ok, ¿tú eres su discípulo? Sí. ¿Él va a sufrir? Sí, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir. Y esta expresión, hermanos, no es cronológica, pero también merecería un sermón completo. Si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien realmente quiere ser seguidor del Mesías, tres cosas. Primero, niéguese a sí mismo. Y esta expresión, hermanos, es la decisión definitiva, de una vez por todas, de decir no a su viejo yo, al autocentrismo. Una persona que se niega a sí mismo renuncia a toda confianza en lo que él mismo es por naturaleza y depende para salvación de Dios solamente. Mis hermanos, negarse a sí mismo es la disposición del corazón a renunciar a cualquier cosa que por causa del Señor deba dejar. Un poeta lo pone de la siguiente manera, abro comillas: cuando te hacen a un lado, te rechazan o te menosprecian a propósito, y el insulto o el descuido no te arde ni te duele, sino que tu corazón está feliz a ser contado por digno de sufrir por causa de Cristo, eso es morir al yo. Cuando hablan mal de tu bondad, contrarían tus deseos, no toman en cuenta tu consejo o ridiculizan tus opiniones, y no permites que surja ira en tu corazón, ni siquiera para defenderte, sino que lo tomas todo en paciente y amoroso silencio, eso es negarte a ti mismo. Cuando de manera amorosa y paciente soportas cualquier desorden e irregularidad, cualquier impuntualidad o cualquier molestia, cuando te encuentras cara a cara con la basura, la tontería, la extravagancia y la insensibilidad espiritual y la soportas como la soportó Jesús, eso es negarte a ti mismo. Cuando te contentas con cualquier comida, cualquier ofrenda, cualquier vestimenta, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción por la voluntad de Dios, eso es negarte a ti mismo. Cuando nunca te refieres a ti mismo en conversación, ni narras tus buenas obras, ni ansías algún elogio, cuando en realidad te gusta de veras pasar desapercibido, eso es negarte a ti mismo. Cuando puedes ver que tu hermano o hermana tienen suplidas sus necesidades y con sinceridad puedes regocijarte en espíritu y no sentir envidia ni cuestionar a Dios, aunque tus propias necesidades sean mayores y te halles en circunstancias más desesperadas, eso es negarte a ti mismo. Cuando puedas recibir corrección y reproche de alguien en menor posición que tú, y con humildad te sometas tanto por dentro como por fuera, sin que dentro de tu corazón surja rebeldía o resentimiento, eso es morir al yo. Negarnos a nosotros mismos
es llevar nuestros deseos, sueños y anhelos a la cruz, si seguir a Cristo nos lo exige. Pero tomar la cruz, hermanos, la imagen subyacente de esta expresión es la de un hombre condenado que se ve forzado a tomar y cargar el lugar donde será muerto, hacia el lugar de ejecución. Pero cuando lo vemos en la persona de Cristo, a Jesús no lo están obligando a cargar la cruz. Él, desde antes de la fundación del mundo, en esa relación intratrinitaria, ya había decidido: yo voy a cargar un instrumento de tortura y muerte de manera voluntaria por salvar a mi pueblo, a mi iglesia. Él acepta voluntaria y decisivamente el dolor, la vergüenza y la persecución que va a ser su, nótese su, no la del otro, su suerte en particular, su cruz. Y el Señor dice que cualquiera que lo siga tiene que hacer lo mismo, tomar su cruz de manera voluntaria. Nosotros estamos decididos, de manera convicta, de manera consciente, intencional, anhelosa, deseosa y gozosa. Yo quiero sufrir por el Señor. Si implica dolor, sufrimiento, vergüenza, tal cual como lo sufrió el Señor, pues yo lo voy a hacer. Seguir al Señor es un acto radical, sobre todo en un contexto social hoy, donde el sufrimiento es algo que a toda costa debemos evitar. Pero finalmente dice el Señor: tienen que tomar esa cruz cada día y seguirle. Mis hermanos, la cruz no es su suegra, la cruz no es su deuda, la cruz no es el vecino que pone el picó a todo taco. Esa no es la cruz. Esas son cosas que todos pasamos, hermanos. La cruz implica todo aquello que por causa del Señor, en el contexto de negarnos a nosotros mismos, nos dolería. Y si tuviéramos la capacidad y el poder de evitarlo, lo evitaríamos. Pero por amor al Señor, esto es. Seguir a Jesús implica continuar siguiendo a Jesús. Iniciamos sus pasos, pero permanecemos en sus pasos, obedecemos sus mandamientos. Y la razón, la motivación detrás de la obediencia es la gratitud por la salvación recibida en Él. Y esto implica vivir en una vida de constante paradoja. Lo dice en los versículos 24 en adelante. El que quiera salvar su vida la va a perder, y el que la pierda por causa de mí, ese la salvará. Perder nuestra vida implica dedicar nuestra vida a Cristo. ¿Quién dice que eso significa perder la vida? Este mundo dice que eso significa perder la vida. Por eso el Señor utiliza esa expresión, no porque es que realmente la está perdiendo, no. El que la pierda realmente lo que está haciendo es ganándosela. El que muere realmente lo que está haciendo es viviendo. Por eso el cristiano vive en una constante paradoja. Perder el mundo implica ganar el reino. Vivir a pesar de la vergüenza que este mundo dice que significa seguir al Señor implica ganar honra y gloria delante del Señor. Y así es como nosotros vivimos. Verso 25: ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Mis amados hermanos, vivimos en un planeta, en una sociedad que nos dice que el éxito y el valor de nuestras vidas se demuestra con títulos, posiciones, edificios, condominios, vehículos, algunos coleccionables. Y a veces por ganarnos el mundo, fama, nombre, prestigio, carrera, por escalar, por crecer, sacrificamos todo lo que realmente vale, iniciando por nuestra vida con el Señor. Sacrificamos nuestra familia, sacrificamos nuestros hijos, porque para mí nuestra carrera, todo eso es mucho más importante. Y el Señor le está diciendo: ¿de qué te sirve? Ok, al final tienes todo. El pastor Núñez hablaba de un militar, más alto rango en República Dominicana, y está en su casa, y el pastor le pregunta: bueno, don fulano,
Ya usted tiene todo lo que podría haber ganado en la milicia. Tiene recursos, dineros, tiene todas esas medallas, reconocimientos, los más altos cargos en la cúpula militar los ha tenido. ¿Cómo se siente? Y él responde, vacío. Absolutamente vacío. Y aunque todos nosotros hemos escuchado esto de que todo eso es vacío, no tomamos ninguna decisión para vivir de acuerdo a lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, bueno, quizá Él se sienta vacío, pero si yo lo logro, quizá no. Y esa pequeña hipótesis nos mete en el tobogán de la persecución de la gloria terrenal, sacrificando todo lo que es realmente valioso. Nuestra relación personal con el Señor, cero lectura, cero oración, cero congregarse. Nuestra familia, tiempo con los hijos, poco. Tiempo con nuestra esposa, poco. No hay una intencionalidad, estoy aquí contigo. ¿Por qué? Porque estamos en función de nuestro nombre, nuestra reputación, nuestra carrera, todo lo que este mundo dice que es realmente importante. Mis hermanos, el objetivo supremo de los creyentes no es desarrollar su confianza personal a través de mejorar su perspectiva de vida y su situación, sino seguir a Cristo por graves que sean las consecuencias. Y en algunos casos habrán personas que estarán llamadas incluso a dar su vida, literal. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, el verso 24 en adelante nos dice, porque intentamos salvar nuestra vida dedicándonos a nosotros mismos. Buscamos ganar este mundo, nos avergonzamos del Señor y de sus palabras, y ahí está el gran problema. El mundo está tan dentro de nosotros que poco o nada nos damos cuenta de cuánto le amamos, hasta el punto que escogemos manipular a Dios, haciendo que diga o haga algo a nuestro favor antes de ir en amor y obediencia a Él. No, el que se avergüence de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero algunos de ustedes, termina el texto, los que están aquí, no probarán la muerte hasta que vean al reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo? No a su segunda venida, sino a las cosas que vamos a ver el próximo domingo. La transfiguración, la resurrección, todas esas cosas hacen parte del reino de Dios. Y algunos de estos discípulos serán testigos de eso. Probablemente aquí se está refiriendo a Judas, que antes de que pasa todo esto, él se suicida. Mis amados hermanos, si hay algo que esta semana, y con esto voy cerrando, estaba meditando en este texto es, ¿por qué nos cuesta tanto seguir al Señor, pero también tomar decisiones conscientes en relación a vivir una vida consistente con el Evangelio? Y si somos honestos, en el fondo del corazón tiene que ver con qué tanto yo tengo que morir, qué tanto yo tengo que rendir, entregar. Y cuando peleamos, discutimos con otro, precisamente la discusión está en eso. No me voy a dejar. Arthur Bennett compuso este poema que quiero compartir con ustedes para concluir. Nuestra vida es una vida de bellas paradojas. Señor, santo y sublime, manso y humilde, déjame aprender estas paradojas. Que el camino descendente es el camino ascendente. Que humillarse es exaltarse. Que el corazón quebrantado es el corazón sanado. Que el espíritu contrito es el espíritu gozoso. Que el alma arrepentida es el alma victoriosa. Que no tener nada es tenerlo todo. Que cargar la cruz es llevar la corona. Que dar es recibir. Déjame encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi
humillación. Mis hermanos, que el Señor nos dirija a dejar de pensar lo que el mundo piensa acerca de Cristo, a reconocer que Cristo es el Señor, pero también a tomar decisiones radicales en vivir para ese Señor, tal como Él nos dice que hagamos, si es que realmente Él es nuestro Señor. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias. Te damos a ti la gloria, la honra, por tu misericordia, porque te entregaste y nos diste ejemplo para que sigamos tus pisadas. Por tu Espíritu, Dios, convéncenos de nuestros pecados. Convéncenos de que tenemos que entregar, rendir nuestras vidas, negarnos a nosotros mismos, hacer morir las obras de la carne por el poder de tu Espíritu en nosotros. Pero también, oh Dios, permítele entender quizá a aquellos que escuchan el Evangelio, que a lo mejor no han creído o están dudando de si realmente Cristo vale la pena o no. Permíteles tener la certeza, oh Dios, de que es perdiendo sus vidas que realmente la ganarán. Que puedan ver tu gloria, Señor, y que esa gloria sea suficiente para que este mundo, a pesar de lo bello y hermoso que parece, realmente palidece ante el valor y gloria de tu reino. Danos convicción. Danos, oh Dios, la capacidad, la fuerza, el poder para hacerlo, solo por el poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ver nuestras condiciones y a ir a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Como cantamos, te necesitamos. Te necesitamos, más que a nada, Señor, te necesitamos. Nuestros hijos te necesitan. Nuestro esposo, nuestra esposa te necesita. Nuestros vecinos te necesitan, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Y este mundo, por muy bello que parezca, oh Dios, al final va a pasar. Y solo el que hace tu voluntad permanecerá para siempre. Tuya sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.